Mi nombre es Yusedi Giraldo Guzmán y el día de hoy les vengo a hablar sobre el muestreo en la auditoría. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de cualquier población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Según la NIA 530, que es la que define el muestreo de la auditoría, esta es la aplicación de procedimientos de una auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población a auditar, de forma de que todas las unidades de muestreo tengan la posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor eh, una base razonable a partir de varias conclusiones. El principal objetivo del muestreo de la auditoría es permitirle al auditor obtener y evaluar la evidencia auditada sobre una determinada característica de los elementos seleccionados. Esto con el fin de contribuir a alcanzar una conclusión con respecto a la población de la que se le ha extraído la muestra. El muestreo de auditoría se puede aplicar de dos maneras, ¿sí? Existe el muestreo estadístico o el no estadístico. La NIA 530 define que el muestreo estadístico es el que presenta dos características. La primera es la selección aleatoria de los elementos de la muestra y la segunda es la aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo del muestreo. Y la no estadística es la que no cuenta con las características anteriormente mencionadas. El muestreo tiene unos riesgos, ¿sí? El riesgo de que la conclusión del auditor basada en la muestra no sea la adecuada. Y pues se pueden producir dos tipos de conclusiones erróneas. La primera es en el caso de una prueba de controles, concluir que los controles son más eficaces de lo que realmente son. O en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que no existen incorrecciones materiales cuando de hecho sí existen. En la segunda conclusión errónea es el caso de una prueba de controles donde se puede concluir que los controles son menos eficaces de lo que realmente son. O en el caso de la prueba de detalle, llegar a la conclusión de que existen incorrecciones materiales, cuando de hecho no existen. En los métodos de selección de las muestras existen varios métodos y les voy a hablar de los tres principales métodos de los cuales habla la NIA 530. Entonces, la primera es la selección aleatoria, la cual es aplicada a través de generadores numéricos aleatorios, es decir, mediante tablas de números aleatorios. La segunda es la selección sistemática, la cual consiste en dividir el número de unidades del muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Y la tercera es el muestreo por unidad monetaria, la cual es un tipo de selección ponderada por el valor, en la que el tamaño, la selección y la evaluación de la muestra tienen como resultado una conclusión en valores monetarios. Y finalmente les voy a explicar dos tipos de ejemplos de factores que influyen en el tamaño de la muestra para pruebas de detalle. Entonces tenemos un factor que es un incremento en el ejemplo de otros procedimientos sustantivos dirigidos a la misma afirmación. Entonces el efecto del tamaño de la muestra es una disminución. En esta puede ser es más confiada por el auditor en otros procedimientos sustantivos como pruebas de detalle o procedimientos analíticos sustantivos, en la cual puede reducir un nivel aceptable de riesgo, menor grado de seguridad requerida al auditor del muestreo y en consecuencia el tamaño de la muestra puede ser más pequeña. El otro factor es un incremento de la incorrección tolerable y el efecto del tamaño de la muestra sería una disminución. Esta es cuando menor sea la incorrección tolerable, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra.